espectáculo Sí. allá en Estados Unidos. Exactamente, acá tenemos a la cantante y actriz muy conocida Selena Gómez, quien acaba de publicar en las últimas horas este video donde se le ve absolutamente desconsolada, llorando a mares, como se dice en buen chileno, por, según explica ella, la pena que siente por los miles de inmigrantes que ya han sido expulsados y deportados de Estados Unidos. Parte del testimonio que dice Selena Gómez, entre lágrimas, dice: toda mi gente está siendo atacada, los niños, no lo entiendo, lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo, no sé qué hacer, haré todo lo que pueda, lo prometo, es lo que dice. Ella tiene ascendencia mexicana. Sí, tiene raíces, claro. Raíces mexicanas. Exactamente, de México precisamente, y es por eso que también le afecta en un tono un poco más personal, incluso esta deportación de los migrantes mexicanos específicamente. Hay que destacar que Selena Gómez durante prácticamente toda su trayectoria se ha manifestado muy a favor de lo que es la migración en Estados Unidos, y de hecho ella en el año 2019 lideró la producción de un documental de la plataforma Netflix que aborda en detalle todo lo que es el proceso de la migración y también lo que atraviesan al fin y al cabo los migrantes que se atreven a cruzar la frontera de manera irregular, y es por eso que vemos a Selena Gómez tan afectada. Vemos ahí que acompaña este registro con la frase "lo siento", acompañada de la bandera mexicana. Ahora hay que destacar, Manny, que este registro solamente lo mantuvo en su plataforma unos minutos, puesto que lo borró rápidamente, dado que fue blanco de múltiples burlas, de múltiples críticas. Fueron muchísimas las personas que acudieron a su página a burlarse de ella prácticamente por haber publicado este video, y es por eso que ella rápidamente decide bajarlo de sus plataformas, y una vez que baja esta publicación vuelve a publicar otra, un pantallazo negro solamente, donde escribió: al parecer no está bien mostrar empatía por las personas. Es que qué pena que la gente sea tan insensible, porque las redes sociales son de ella, y ella, Claro. cierto, puede publicar libremente lo que le parezca, y con esta publicación no le está haciendo daño a nadie. No le está haciendo daño a nadie, exactamente, solamente está expresando su pensamiento, su postura frente a la situación que está atravesando Estados Unidos, pero al parecer eso no le cayó muy bien a varias personas que finalmente la obligaron de cierta manera a que ella elimine esa publicación. Yo te comentaba que ella vuelve a hacer otro posteo donde dice que al parecer no está bien mostrar empatía por las personas. Esa segunda publicación también la borró rápidamente. ¿Y sabes quién fue una de las personas que le respondió a Selena Gómez? ¿Quién? El denominado zar de las fronteras, Tom Homan, quien en una entrevista se le consultó por este posteo en específico, por este video que publicó Selena Gómez, y responde el zar de las fronteras, dice: yo no creo que hayamos arrestado a ninguna familia, arrestamos solamente a amenazas a la seguridad pública y amenazas a la seguridad. Vamos a hacer cumplir las leyes de este país, si no les gusta, entonces vayan al Congreso y cambien la ley. De esa manera tan dura y tan muy en su estilo, también hay que decirlo, es que decide responder el propio zar de las fronteras a este video publicado por la cantante Selena Gómez. Sí, bueno, aquí el zar de las fronteras hace su defensa diciendo que ellos no creen que hayan arrestado a ninguna familia, pero claro, siempre va a existir la desconfianza, ¿cierto?, Claro, por parte de la ciudadanía con respecto a todas estas medidas que se están llevando a cabo en una situación, Tomás, que está recién empezando. O sea, recién ayer se cumplió una semana desde que Donald Trump asumió como presidente. ¿Se va a mantener esta situación así el resto de su mandato? Es lo que uno se pregunta, o quizás partió con todo solo por ser el inicio, porque fue parte de lo que él prometió. Claro, es una pregunta absolutamente válida. Veremos también qué es lo que ocurre conforme van pasando los meses de la administración de Donald Trump, pero es de esperar que se mantenga así la situación por lo menos durante el primer año de su administración. Y hablando también de lo que ha sido la nueva administración de Donald Trump, acá tenemos en pantalla el retrato oficial del segundo mandato de Melania Trump ya como primera dama, una fotografía en blanco y negro que ha causado ya múltiples reacciones. Esta fue una fotografía tomada el día 21 de enero, es decir, un día después de la toma de posesión de su esposo Donald Trump. Vemos que, como decíamos, está en blanco y negro y se ve a Melania vistiendo un traje de chaqueta, pantalón oscuro. Lo que llama también la atención es que en la postura de Melania Trump está prácticamente apoyada en una especie de escritorio, una postura que ha sido descrita por múltiples especialistas como una postura poderosa. Es decir, dicen acá los analistas, sí, que con esta postura que
que Melania ahí decide posar. Quiere obviamente expresar poder y asimismo ha sido catalogado por los expertos en fotografía. Yo, sin ser experta en el lenguaje corporal, te iba a decir que con esta fotografía lo que transmite Melania Trump por su postura y también por su vestimenta, un traje de 2 piezas, ¿cierto? No un vestido, por ejemplo, transmite poder. De hecho, te iba a decir, parece ella la presidenta de Estados Unidos en esta fotografía, en este retrato que se hace, y fíjate que me gusta. Se ve bastante bien. Me gusta que demuestre o que proyecte poder. Exactamente, proyecta poder, así mismo lo han destacado múltiples analistas, y de fondo, de hecho, Mane, ahí se alcanza a apreciar en la imagen el obelisco, un monumento que fue construido en conmemoración a George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, y dicen que eso también tiene cierto simbolismo, es decir, acá Melania no dejó prácticamente nada al azar a la hora de protagonizar este retrato oficial, un retrato que, dicho sea de paso, fue realizado por una conocida fotógrafa, una fotógrafa muy conocida para la familia Trump. Estamos hablando de la fotógrafa belga Regine Mahawks, quien ya había inmortalizado a la primera dama durante el primer mandato de Donald Trump, específicamente el año 2017. Y no solamente ese es el único retrato que había protagonizado para la familia Trump, sino que también ya lleva por lo menos 20 años trabajando con la familia. Es decir, esta fotógrafa que protagoniza este retrato es una conocida de la casa, como se dice en buen chileno, y es por eso que vuelve a protagonizar el retrato oficial, en este caso de la primera dama, Melania Trump. Comparemos la foto con la del 2017, donde se ve una amplia diferencia. Primero que todo, la foto del año 2017 de Melania Trump, que es la que estamos revisando en este momento, es a color, y también, además de ser a color, se ve que Melania Trump está sonriendo. Algo totalmente distinto a la fotografía actual, donde primero que todo está en blanco y negro y se ve a Melania con una expresión facial un poco más seria. No se ve tanta sonrisa como si se quedaba en evidencia en el año 2017, y esa es una comparación que también ha sido destacada por múltiples expertos en fotografía, quienes destacan también que en la fotografía actual de Melania Trump, ella también inspira cierto enigma, como que no deja mucho entrever en torno a su personalidad, y es eso también lo que ha sido destacado por los analistas. Dicen, por ejemplo, que si las primeras damas anteriores, como Michelle Obama y Jill Biden, hicieron accesible su marca en sus retratos oficiales, Melania, con esta fotografía del año 2025, sigue siendo absolutamente enigmática. Es decir, ese ya es el análisis que se está entregando, pero la verdad es que hay que decir que ha sido alabada de cierta manera transversalmente esta nueva fotografía de Melania Trump, porque, como decíamos acá junto a Mane, proyecta poder, proyecta enigma también de cierta manera, y eso es muy valorado en una figura de tan alta categoría como en este caso lo es la primera dama de Estados Unidos. Nos vamos a ir directamente hasta Medio Oriente. Mucha atención con esta imagen que ha sido descrita como una verdadera marea humana. Esto se trata de los cerca de 200.000 palestinos que en las últimas horas han retornado a lo que fue en su momento su hogar ubicado en el norte de la Franja de Gaza. Específicamente, este fue un desplazamiento al cual se logró acceder después de que Israel abriera, como se conoce, las compuertas de este punto del Medio Oriente, y todo esto se da en un contexto de un compromiso que fue definido como un compromiso de última hora entre Israel y Hamás para la liberación de otros 6 rehenes. Es decir, a raíz de ese nuevo compromiso en específico, que no estaba contemplado en el acuerdo actual del cese al fuego, por eso se dice que es un acuerdo de último minuto, a raíz de eso en específico es que Israel decide abrir las compuertas para que los miles y miles de ciudadanos palestinos puedan retornar tranquilamente a lo que en algún momento fue su hogar. ¿Y por qué digo que en algún momento fue su hogar? Puesto que, según un propio estudio realizado por las Naciones Unidas, cerca de un 60% de los edificios de este punto de la Franja de Gaza hoy por hoy están absolutamente destruidos, hechos escombros. Es decir, por lo menos 6 de cada 10 edificios de este punto del Medio Oriente están absolutamente hechos ruinas. Es decir, ya no son muchos los hogares que quedan en pie, y esa misma situación le agrega un tinte absolutamente dramático a lo que ha sido este retorno. Vemos ahí que incluso con niños van las familias completas muy emocionadas ante esta situación. Vemos que muchos de ellos se abrazan, lloran y rápidamente, una vez que hacen ingreso hasta el norte de la Franja de Gaza, comienzan a buscar lo que en su momento fue su hogar. Y no solo eso, sino que también hay muchas personas que intentan buscar algún tipo de resto de sus familiares que fueron asesinados durante estos 15 meses que se extendió esta guerra, una guerra absolutamente sanguinaria que, según algunas estimaciones, dejó por lo menos a 47.000 personas fallecidas ahí en ese punto de la Franja de Gaza.